Bueno, el Ingenio Taboga y Sintraica llegaron a un acuerdo con ayuda de la intervención del Ministerio de Trabajo. Así lo dio a conocer el gerente general. La caña de azúcar es uno de los principales productos de exportación de Costa Rica, cuya producción está organizada en 12 ingenios azucareros en todo el país. Emplea alrededor de 58,000 trabajadores, de los cuales el 41% son trabajadores permanentes, la mayoría de nacionalidad costarricense. El resto de los trabajadores son empleados temporales y un número alto son migrantes de Nicaragua que trabajan en labores agrícolas. Sintraica representa a los trabajadores de Ingenio Taboga, tanto permanentes como temporales. Tras las denuncias de los trabajadores permanentes y migrantes sobre las violaciones a sus derechos laborales básicos en el Ingenio Taboga S.A., en febrero de 2018, Sintraica inició una investigación que demostró que la administración no estaba cumpliendo con las normas de la legislación nacional laboral ni con la Convención Colectiva de Trabajo. Los trabajadores migrantes fueron contratados en condiciones extremadamente precarias. La mayoría tenía un estatus migratorio, pero los contratistas les retenían sus documentos. Además, no se les pagaba el salario mínimo, no tenían acceso a la seguridad social a pesar de que tenían esa deducción salarial. Carecían de equipo de protección personal e incluso les cobraban sus herramientas de trabajo. A raíz de esta investigación, en febrero de 2018, Sintraica inició una campaña de sindicalización de los trabajadores migrantes en el Ingenio Azucarero Taboga. El primer paso fue sensibilizar y concientizar a los trabajadores de las ventajas de afiliarse al sindicato. En adición a eso, se realizó una investigación detallada de las violaciones de los derechos de los trabajadores en el campo y en los campamentos donde vivían. Los campamentos eran insalubres y lugares hacinados que no reunían las condiciones aptas para estar ahí. Como parte de la campaña, el sindicato reclutó a trabajadores líderes que nos mantuvieron informados sobre los pormenores del proceso. También buscamos asesoría legal y apoyo de varias organizaciones internacionales para fortalecer nuestra campaña. Sin embargo, cuando expusimos las graves violaciones de los derechos de los trabajadores migrantes a la administración del ingenio, ignoraron nuestra campaña. Debido a eso, el 28 de febrero de 2018 lanzamos un movimiento por la dignidad, llamando a un paro laboral al que se unieron 1,288 trabajadores. Es importante indicar que los trabajadores costarricenses se solidarizaron con la lucha de los migrantes. Después de las acciones de organización, la empresa pudo constatar la veracidad de lo planteado y negoció con el sindicato sobre las diferentes denuncias, dando como resultado una respuesta inmediata a muchos temas presentados. Asimismo, el Ministerio de Trabajo hizo inspecciones y emitió varias prevenciones y medidas de acatamiento inmediato a favor de los trabajadores migrantes. Gracias a esta campaña de organización, ahora los trabajadores migrantes reciben el pago del salario mínimo, tienen acceso a la seguridad social, gozan de mejores condiciones de salud ocupacional, así como otros beneficios. Entre ellos, disfrutan del pago de vacaciones, aguinaldo y cesantía. Ahora son conscientes de sus derechos básicos y se sienten empoderados porque están organizados y porque son parte del sindicato. Esto significa que ahora los trabajadores exigen a la empresa que respeten sus derechos. Ya no son engañados por los contratistas ni por los empleadores. Asimismo, la campaña de organización de los trabajadores migrantes ha sido fundamental para construir la unidad de los trabajadores,
sin importar su situación laboral, ya sea permanente o temporal, ya sean migrantes o no. Hemos logrado duplicar la afiliación sindical, ya que afiliamos a más de 500 trabajadores migrantes nicaragüenses durante la época de la zafra cada año. Para lograr esto, el sindicato ha tenido que cambiar el rumbo y hemos priorizado el trabajo de organización de los migrantes. La empresa y el Estado saben que no dejaremos de denunciar y siempre estaremos por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores cuando sean violentados. Sintraica está comprometido en organizar y en representar a los trabajadores migrantes y nacionales de los otros ingenios azucareros en Costa Rica. Sin embargo, existen grandes desafíos, entre ellos la alta tasa de rotación de trabajadores migrantes que están empleados solo por temporada, y también que existe un ambiente antisindical en el sector agro del país. Esto no es un desafío fácil, es un gran desafío y un gran reto, pero debemos hacerlo y lo haremos.